Hola, mi nombre es Angeli Rosales y el tema del que voy a explicar es sobre el desempleo. El desempleo trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Además, es uno de los factores junto de la corrupción, pobreza y falta de educación adecuada, que van de la mano sobre todo en los países en vías de desarrollo. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles. Esto se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar, se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años y buscando activamente no encuentran empleo. Es decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos, como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos, efectos discriminatorios. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que está en busca de trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar ligeramente según el país. Una persona desempleada es aquella que lo primero que tiene que tener es la edad para trabajar y debe presentarse la circunstancia de que tiene que estar buscando empleo y no encontrarlo. Por lo tanto, si juntamos todas las personas que son desempleadas dentro de un país, podemos tener el desempleo. Ahora vamos a hablar de los tipos de desempleos. En los tipos de desempleo es un tema muy importante, porque si entendemos cuáles son los tipos de desempleo, nosotros vamos a entender cuáles son las razones por las que una persona puede estar desempleada. Los cuatro tipos son los siguientes: desempleo friccional, desempleo estructural, desempleo estacional y el desempleo cíclico. Empezamos con el primero, que es el desempleo friccional. El desempleo friccional es aquel que está relacionado con la búsqueda de empleo. Es decir, que las personas siempre emplean un tiempo en buscar aquel trabajo que se adecue más a sus características. Por lo tanto, este desempleo friccional tiene tres características. Es que es un desempleo transitorio. Es decir, este desempleo suele ser a corto plazo. Las personas no van a estar o pasar mucho tiempo dentro de lo que sería un desempleo friccional, sino que simplemente se van a tomar una cantidad de días o semanas para encontrar ese trabajo que la persona considera idóneo para él. La segunda característica es que este desempleo es inevitable. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos acabar con el desempleo friccional. Siempre va a haber trabajadores que estén buscando un empleo. Decimos que el mercado laboral siempre está en movimiento. Esto precisamente por dos motivos. El primero es que todos los días hay personas que se quedan sin trabajo, ya sea porque sus empresas cierran o bien porque voluntariamente ponen la renuncia. Por lo tanto, todos los días hay personas que empiezan a buscar un nuevo empleo. Por eso nunca vamos a decir que en un país vamos a tener un desempleo igual
a cero. Siempre vamos a tener un desempleo friccional. Y la tercera característica es que no es preocupante. Es decir, que este desempleo siempre se mantenga en unos números más o menos reducidos. No es preocupante. Y se considera que un 3 o 4% de desempleo friccional puede ser positivo para un país. Por lo tanto, podríamos decir que aquellas personas que están en un periodo transitorio buscando empleo adecuado para ellos, se diría que son desempleados seccionales. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural, que surge porque dentro de un país hay muchas personas que desean trabajar, que los puestos que hay disponibles, en este caso, este desempleo estructural, sí puede ser a largo plazo y sí puede ser un verdadero problema para un país, porque es muy complicado de eliminar y puede seguir surgiendo principalmente por dos motivos. El primero es por lo que llamamos desajustes en el mercado de trabajo. Estos desajustes ocurren cuando las empresas pueden que hayan algunos trabajos, algunos puestos que estén disponibles, mientras que no hay trabajadores calificados para poder ocuparlos. Esto puede suceder porque en todos los países hay algunos sectores que están en auge, como pueden ser las nuevas tecnologías, en donde cada vez se necesitan más trabajadores. Sin embargo, pueden que hayan otros sectores que están en declive, como la minería, en donde cada vez se necesitan menos trabajadores y por lo tanto hay muchas personas que llevaban muchos años trabajando en un sector en declive y que de repente ven que ya no hay más trabajo para ellos y necesitan reconvertirse y formarse para adaptarse a las nuevas exigencias de aquellos sectores que están más en auge. Este proceso de formación y adaptación en ocasiones puede llevar mucho tiempo. Por eso este desempleo estructural suele ser mucho más largo. También tenemos el desempleo estacional. Es el que surge en algunas épocas del año en que hay menos actividad que otras o que hay más actividad que otras, como por ejemplo, cuando es época de vacaciones, los hoteles y restaurantes ven que tienen mucho más negocio en estas épocas y por lo tanto van a contratar más personas. Otro tipo de desempleo es el desempleo cíclico. Es el que se produce en épocas que el país entra en crisis. ¿Qué quiere decir una crisis? Una crisis es que las empresas empiezan a cerrar porque no pueden vender tanto como antes. La producción disminuye, por tanto hay personas que pierden su empleo y se convierten en empleados cíclicos. Otro tipo de desempleo es el desempleo voluntario. La característica fundamental de este tipo de desempleo es que es voluntario. Es decir, el trabajador está en paro, pero no es porque no quiera o no tenga la posibilidad de estar trabajando, sino que está en un momento de cambio en su actividad profesional. Ahora vamos a ver cuáles son las causas del desempleo. Entre los diferentes factores causantes del desempleo destacan los siguientes. Salario mínimo superior al salario de equilibrio. Y cuando el salario es mínimo, es mayor que el salario de equilibrio. Se genera un desajuste que causa desempleo. Las nuevas tecnologías y automatización, el avance de la tecnología y el desarrollo de la robótica permiten sustituir puestos de trabajo. Y por precisas máquinas, la baja cualificación de la población. La baja cualificación de la población frena el desarrollo económico de un país. Esto es debido a sus bajos niveles de productividad. La crisis económica o financiera.
Las crisis económicas o financieras provocan multitud de cierre de empresas y disparan las tasas de paro. El tejido empresarial débil. Cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial que sea capaz de absorber a la población activa, se genera un paro. El desastre natural. Los desastres naturales como terremotos, pandemias, tsunamis, provocan la destrucción de muchas empresas. Estos han sido algunas causas de desempleos. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del desempleo. Los efectos del desempleo varían en función de cada economía, pero coinciden en las siguientes consecuencias, que son aumento de las desigualdades sociales. Una parte de la población dispone de un ingreso muy ajustado, que dificulta mejor, que mejoren su posición económica. La disminución de calidad de vida. Cuanto menos recursos posee una persona, menor será su calidad de vida. Empeora la salud mental de la población. El desempleo genera una gran desmotivación, causando grandes depresiones y problemas psicológicos. La reducción del consumo. El consumo se incrementa o se reduce en función de la capacidad económica de la población. Cuando una determinada economía posee altas tasas de paro, su consumo se verá mermado. Mayor gasto estatal. Las prestaciones por desempleo que tengan y entregue el Estado se incrementan generando un mayor desembolso de dinero público. De esta forma, si el país no tiene la capacidad de hacer frente a dichas prestaciones, deberá emitir deuda. Pérdida capital humano. Cuando un profesional pasa a un largo periodo en su paro, sus conocimientos se reducen. Ahora vamos a hablar de cómo afecta la falta de trabajo en la familia. La falta de empleo repercute de manera negativa en la familia. Esto puede generar problemas económicos, sociales y en la base familiar. El desempleo provoca un caos social, pero además de esto, al haber menos mano de obra, hay menos productividad y aumenta el peso fiscal, porque hay menos trabajadores y productores. Por otro lado, se podría decir que el desempleo suele aumentar los conflictos familiares, por lo que representa también una amenaza, fuente de apoyo social y relaciones estables que dispone. También influye mucho la forma que el desempleado es visto y tratado por los otros. Las consecuencias del desempleo a nivel psicológico, se diría que lo principal es la afectación en el autoestima, pero la autoestima a tres niveles. Un primer nivel, el autoestima en cuanto a cómo me veo a mí mismo. Un segundo nivel, en cómo los demás me ven o cómo yo creo que me ven los demás. Y un tercer nivel, en cómo me veo capaz de afrontar esta situación y salir de ella. Otras consecuencias es el aislamiento social. Los síntomas ansiosos, depresivos, como por ejemplo la irritabilidad, ansiedad, nervios, sensación de cansancio y sensación de fracaso. La falta de trabajo no afecta solamente a la familia, sino a toda la sociedad de manera general e integral. Por esta razón, el Estado debe evitar que esto suceda. Otra parte que es importante hablar es sobre el desempleo en el Ecuador. Ecuador es uno de los países que atraviesa fuertes cambios, sobre todo el incremento de inmigrantes en nuestro país. Esto ha causado una competencia desleal de la mano de obra ecuatoriana. Es decir, al existir extranjeros con una moneda débil en representación con dólar, ofrecen un servicio a un costo por debajo de la base que un ecuatoriano vive a diario.
Eh, Esto provoca que las empresas públicas, privadas, no consideren la mano de obra ecuatoriana por optimizar recursos. Sin embargo, no analizan que el problema económico en nuestro país aumenta cuando hay una fuga capital de salidas de divisas. Por lo tanto, en el Ecuador el desempleo es un fenómeno estructural y un problema crónico que repercute en su desarrollo social y económico, como anteriormente lo habíamos mencionado. La causa principal por la que históricamente el desempleo ha persistido en el país ha sido por la política neoliberal adoptada por los gobiernos a lo largo de sus periodos mandatarios. El desempleo junto con el subdesempleo impactan directamente en la economía interna. Esto al no satisfacer la demanda de empleo por la falta de suficientes plazas de trabajo y la baja productividad, evidenciando en un PIB decreciente. Diariamente la vulnerable población ecuatoriana debe enfrentarse a problemáticas inertes, al desempleo como pobreza, desigualdad social, baja escolaridad, inseguridad social y otras dificultades, esto con un alto costo social. Se torna imperativo el direccionar al país hacia el crecimiento sostenible a través de políticas económicas específicas donde el Estado intervenga para asegurar un alto grado de coherencia y coordinación e integración entre las medidas tanto fiscales como monetarias, y que al mismo tiempo involucre a las empresas privadas. Esto para generar valor y adoptar habilidades estratégicas en pro del desarrollo económico del país. La tasa del desempleo actualmente en el Ecuador en el año 2022 a nivel nacional fue de 4,4%. A nivel urbano se ubicó en 5,5% y a nivel rural en 2,2%. Se dice que Quito tiene la tasa de desempleo más alta del país en comparación con las otras ciudades, como por ejemplo Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, la capital registró un 7,7% de desempleo en los últimos trimestres del 2022. A Quito le sigue Machala con el 7,5% de desempleo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022. Después está Cuenca con el 3,9%, Guayaquil con un 3,3% y Ambato con el 2,9%. Una de las principales razones por las que no se consigue que el empleo debe a la falta de experiencia de 2 años. En la mayoría de los lugares es un requisito con el que no cuentan muchos. ¿Qué podemos hacer para evitar el desempleo? Se puede aportar nuevas ideas como proyectos o respuestas ante la cambiante realidad del mercado laboral, más allá incluso de las tareas específicas para las que hayan sido contratados. Empresas y obreros plantean salidas frente al desempleo, como por ejemplo sería el acceso a créditos con mejores tasas, incentivos para subir la nómina, un rescate entre empresarios, agilidad en trámites de seguridad jurídica y flexibilidad para contratos por horas. En conclusión, se diría que el desempleo en la sociedad es uno de los factores más preocupantes en la vida de las personas, ya que muchas de ellas dependen de las ganancias de su trabajo para mantener su nivel de vida, mientras que otras consideran a su trabajo como un sentido de satisfacción personal. No podemos negar que una de las tendencias más notables en las últimas décadas han sido el crecimiento de la inseguridad laboral.
En el mundo hay una cantidad inimaginable de trabajadores que deben tolerar condiciones laborales precarias, inseguras, indirectas, imprevisibles. Los índices de desempleo son de por sí un motivo de preocupación y ni siquiera representan a la gran mayoría de personas que trabajan y no cuentan con un empleo decente, un salario digno, un futuro seguro y la protección social ni el goce de derechos. Ha sido todo. Muchas gracias por la atención.